¿Entramos? Bien, buenos días, senadora, mire, si está, Dios los bendiga. Mi nombre es Luis Ramón Sánchez Jiménez, soy el pastor de esta amadísima iglesia en México, aquí en Veracruz, México, y aquí, para todas las naciones del mundo, hasta donde llegue esa palabra, deseamos que Dios les bendiga abundantemente a usted y a todos sus amigos. Y bueno, estamos viendo que el Señor nos está enseñando a que nos convirtamos y lo quiere convertirnos a ser servidores de Él, porque lo va a construir. Ahora, el servicio a Dios no solo basta con que somos el no solamente basta con que tenga ciertas cualidades y ciertos caminos. Para servir a Dios, necesito el don de Dios. Lo que vamos a hacer la obra divina. Y el único que hace la obra divina es Jesús. Por lo tanto, nosotros necesitamos de Dios para que esa obra, ese servicio que damos a Dios, sea en toda la habilidad y con toda la capacidad que nos da el Señor en nuestra vida. ¿Entiendes también? Así que es maravilloso. Dios no perdió de vista ningún detalle. Y si Él nos habla de que seamos servidores, a través de servirle a Dios, es cuando más crecemos, es cuando más nos damos cuenta de la verdad de la Escritura. Y tiene un montón de libros, una forma de siempre no se Dios y que también es el bueno. ¿En dónde? Principalmente en tu casa. En tu casa es la mejor iglesia que puedes tener. Es la primera iglesia. Y a partir de ahí es cuando tú vas desarrollando ese conocimiento y esa madurez, ese desarrollo de confianza en Cristo. ¿Sabes? Si no tienes un teléfono, métete a la página y transmite el ¿es el audio? No se oye ni bueno, pero si me estamos viendo, ¿qué me puede decir? Lo que pasa es que algún detalle allá de conexión con mi amado sobrino Samuel, que estoy orando por él ahorita, este, no dejó el tutorial que se necesita para poder dar ese clic, ¿verdad? Es un clic nada más, pero hay que saber cuál clic. Y bueno, les comentaba, es maravilloso servir a Dios. El servicio a Dios es algo que todos debemos anhelar. Todos debemos tener presentes. Ya estamos con audio, gracias a Dios. Ahora sí me escuchan, Dios los bendiga. Y bueno, vamos a entrar entonces en tema de lo que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy. Les recuerdo que sin visión no sabemos a dónde vamos, y si no sabemos a dónde vamos nos vamos a perder. Dios cada año, antes de empezar el siguiente, nos da la visión. Nos dice qué es lo que Él quiere y nos va guiando. Y para este año usted sabe que el centro de todo es mejor en y desde mi familia. Pero para que sea todo mejor en y desde mi familia, nos dijo, tenemos que trabajar para crear comunidades sanas, que son los grupos pequeños en casa. Tenemos que trabajar en el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, y aprendimos que a través del fruto del Espíritu Santo podemos tener el carácter de Cristo. Y también nos enseñó que para alcanzar madurez espiritual tenemos que llevar una vida habitual de oración e intercesión, comunicación, intimidad con Dios.
Y estamos cerrando este último trimestre del año en que nos estamos preparando ya para el 2025, ya les anticipé cuál es la visión. Tener una excelencia en el servir a Dios. Pero para tener una excelencia en servir a Dios, necesitamos una capacitación. Esa capacitación no es de hombre. Esa capacitación viene de parte de Dios y es a través de su gracia, que ya vimos 6 domingos acerca de la gracia. Ahora vamos a ver los dones y vamos a ver cómo con la gracia y los dones podemos tener un gran ministerio. Ministerio quiere decir servir, servicio, en este caso a Dios. Así que ponga mucha atención en lo que vamos a escuchar el día de hoy, porque nos vamos a ir sirviendo a Dios con excelencia en y desde mi familia. Cuando usted toma esas palabras y usted las repite y las analiza día con día, se va concientizando de esa maravilla y entonces va diciendo, mi familia es lo más importante. Mi familia es de donde tiene que empezar todo. Una sociedad, para que cambie completamente para un bien, necesita una familia de bien. El núcleo de una sociedad es la familia, su familia. Y ese es el interés de Dios. Ese es el mandamiento de Dios. Es el principio de Dios. Por eso cuando Abraham, el padre de la fe, el Señor lo bendijo, él lo profetizó, no solamente para él, sino a través de él, para muchísimas familias. No necesitó 30 hijos de Abraham, ¿verdad? Necesitó nada más uno. Y a través de ese uno, vio cómo hasta el día de hoy, millones y millones, somos coherederos con Cristo y participamos de la misma bendición. Y por eso usted, escuche bien, usted y su familia son el instrumento de parte de Dios, o pueden ser el instrumento de parte de Dios para que muchas familias sean bendecidas. Cuando dice amén. Así que la palabra es muy clara. Él no dijo necesito 100, 300, 500, 1000, 10,000. Él lo dijo claramente en su palabra, nada más que hay que meterse en la palabra, hay que destinar tiempo a la palabra, hay que tener intimidad con Dios para que haya revelación. Y dice, donde dos, nada más, o 3 si acaso, están reunidos en mi nombre, ahí es donde yo voy a derramar bendición y vida eterna a través de 2 o 3, claro que son 4 o 5, no hay problema. Pero la idea es que lo que ves como mundo, lo opuesto es para Dios. Mientras que en el mundo estás con una ansiedad de tener miles y miles de gentes, Dios te dice 2 o 3. Con 2 o 3 para bendecir. Ponte de acuerdo con 2 o 3, nada más. En los matrimonios, ponte de acuerdo esposo con esposa, nada más. Si tienes hijos, ahí con los hijos, ponte de acuerdo. ¿Quieres 10,000 gentes? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Te estás poniendo de acuerdo con tu esposa? A ver la cara de las esposas. Ay Dios, tengo que hacer un seminario para esposos. ¿Eh? No, ahorita Marisita se olvidó porque se bautizó. No, aquí está con Gerardo que la hace muy feliz. Entonces, de cada palabra de parte de Dios tenemos que detenernos y decirle, Señor, aliméntame. Y dice, wow, esto es maravilloso, eres maravilloso. Yo no sé en qué andaba buscando no sé qué, si aquí está todo en la palabra de Dios. Entonces, miren, esto es lo que vamos a ver de parte del Señor, los dones espirituales en el creyente. Porque el que no cree, obviamente que no pide ni sabe los dones, pero en el creyente sí. Entonces vamos a hacer algunas observaciones antes de entrar de lleno en los dones espirituales. Y lo primero es que los dones son buenos y son perfectos. ¿Y bien de dónde? Del Padre, en el cual no hay mudanza. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Santiago 1:17, cuando el Señor menciona toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto. Todo lo bueno, todo lo maravilloso viene de parte de Dios. ¿Decimos amén? ¿Qué más tenemos que observar en los dones? Que son irrevocables. Una vez que Dios te da ese don, es irrevocable. ¿Sí? Si cometes el error de alejarte de Dios, el don sigue ahí. El problema es que al alejarte de Dios, pierdes fe, pierdes poder y pierdes la unción de Dios para usar ese poder, ese don de parte de Dios. Pero el don es irrevocable.
Ese don nadie te lo va a quitar, ni Dios te lo va a quitar. Por lo tanto, cuando tú recibes algo de parte de Dios, anótale ahí, te da una responsabilidad a ti. Y entonces nosotros tenemos que responderle a esa confianza que Dios nos da, haciendo su voluntad de acuerdo a lo que nos dio. ¿Los dones a quién le pertenecen? A Dios. ¿Quién tiene el señorío sobre los dones? Así que si Él es el que lo da, Él es el dueño, es el que provee, tiene todo el derecho para indicarnos cómo usarlos. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Así, entonces son irrevocables, Romanos 11:29. No debemos ser ignorantes de los dones espirituales. Ya lo vimos eso al principio. Nos dice en la 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, está hablando Pablo a la iglesia de Corintio, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si una iglesia no conoce los dones espirituales, no va a buscar los dones espirituales. Y si no busca los dones espirituales, no eres provisto de los dones espirituales, andamos haciéndolo en la fuerza de nosotros, en las ideas de nosotros, en los métodos de nosotros, en lo natural de nosotros, pero no en lo divino. Y Dios lo que hace es divino. Así que nosotros tenemos que entender eso. La iglesia como iglesia, los creyentes, tenemos que enterarnos de los dones espirituales, cuáles son, de qué se trata, y es lo que vamos a estar viendo en estos domingos, para que nosotros ya empezamos a orar, y voy a ministrar, voy a ungir, voy a interceder por cada uno de ustedes, para que el Señor derrame su bendición, y los dones que ya los tiene, escuche, ya los tiene de parte de Dios, sean activados por medio de su fe. Y cuando son activados por medio de su fe, entonces servimos con excelencia, porque estamos sirviendo con lo divino, no con lo natural. Así que hay una gran diferencia. También los dones no deben de ser descuidados, porque nos dice en 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides, una vez que lo recibes, te das cuenta de qué don tienes o dones, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, el altar, lo que nosotros conocemos como altar. Eso lo vamos a hacer, vamos a orar. No es que yo les esté transmitiendo los dones, no, es el orar por cada uno de ustedes y Dios actuando en cada uno de ustedes, dándole, más bien activando los dones que ya les dio. Ahorita les voy a mencionar la escritura porque les estoy diciendo esto, que ya les dio el Señor. Debemos avivarlos, debemos activar esos dones. Pues dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, ya lo tienes, avívalo. ¿Cómo lo avivo? Cuando tengo relación con Dios, intimidad con Dios, fe en Dios, y le digo, Señor, ese don que tú me has dado, actívalo en mí, y déjame ver cómo quieres que yo te sirva. Te quiero servir con excelencia, y este don tengo, o estos dones tengo, bueno, tu palabra me dice cómo lo debo de usar y cuál es el propósito, lo cual ya vimos y vamos a estar repitiendo o recordando en el transcurrir de estos domingos. Ahora, debemos ministrarlos y no guardarlos para nosotros mismos o esconderlos. Recuerda que los dones no te los da Dios para edificación solamente individual, te los da para edificación de su iglesia, del cuerpo. Sí, es como decíamos, recuerda que la iglesia la vemos como un cuerpo. Y el cuerpo tiene diferentes medios o muchos miembros. Y cada miembro tiene una función. Si todos actuamos coordinadamente bajo el régimen, entonces podemos ver que coordinadamente todos los miembros se ponen de acuerdo para un bien común, para un bienestar común. Por ejemplo, si tengo hambre, necesito las manos, necesito la boca, necesito todo el sistema digestivo para digerir, etcétera, etcétera. Pero si dicen las manos, yo me pongo en huelga hoy, no quiero, ¿verdad? No voy a hacer, entonces tengo que andes así comiendo con la cabeza, o no sé cómo, dame de comer, como que no es la idea de Dios. Entonces, por eso, quiero que usted entienda esto, que en cada uno de ustedes son una creación especial.
una maravilla de Dios. Y ya está de parte del Señor, para que funcionemos sujetándonos a la cabeza que es Cristo, haciendo su voluntad, para que todos actuemos coordinadamente. Como pastor, predico, ministro, unjo, etcétera, etcétera. Todo lo que es la actividad pastoral, y soy maestro, son mis dones principales, pastorado y maestro, son mis ministerios. Pero yo no puedo solo, necesito del resto del cuerpo, del resto de ustedes, para que entonces funcionemos como cuerpo. Y podamos decir, estamos sirviendo a Dios con la excelencia que Él se merece, porque no lo estamos haciendo por medios naturales, lo estamos haciendo con lo que Él nos da, que es divino. Entonces, nos dice en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí hay dos cosas bien importantes. Nos llama administradores, y un administrador que hace reconocer bien los recursos que tiene y usarlos sabiamente para que la empresa, ¿verdad?, para que en este caso la familia, en este caso la iglesia, pueda funcionar bien. Nosotros tenemos que ser buenos administradores, pero también tenemos que entender que hay una multiforme gracia de Dios. Dios es infinito en todo. Por eso no les digo aquí, vénganse todos de rojo. Ahora vénganse a la derecha. Ahora salten, todos los saltarines, la iglesia saltarina. No, la multiforme, todos son distintos. Voltea a ver al que está a su lado y vea, ¿está distinto? ¿Sí? Dígale, estoy más guapo, o estoy más guapa. Somos distintos, ¿verdad? A mí me hicieron bien, a ti se le pasó Dios algo. No critique. Que reprenda el espíritu crítico, no. Sino que vemos la multiforme gracia. Sí, no es que seamos graciosos, no es eso. Nos da diferentes cualidades, nos da diferentes talentos, nos da diferentes dones, para que lo que tiene el que está enfrente de ti te pueda servir a tu vida, y lo que tienes tú le pueda servir a la vida de esa persona. Hoy en la mañana estaba con los líderes, hicimos esa retroalimentación, el tema que iba a compartir quedó a un lado, y nos dio una gran bendición entender este principio. Así que bueno, los dones espirituales ayudan a establecer a los creyentes, a afirmar a los creyentes. Por eso Pablo también le decía a los de Roma, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea, Pablo, como el apóstol, ¿verdad?, como el pastor de esas iglesias, dice, quiero estar ahí, quiero verlos, quiero discernir de parte del Espíritu Santo qué don tiene cada uno y confirmarlos en ustedes el don que Dios ya les dio. Sí, yo veo a Israel, el hijo de Isabel, y yo sé que él tiene un llamado de pastor. Y veo en cada uno de ustedes un llamado, y veo en cada uno de ustedes un don. La cuestión de ustedes, su fe activa, para que puedan entonces fluir de parte del Espíritu Santo y puedan traer a cada uno de nosotros la bendición que Dios les dio. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, bueno, una vez que arregle una vez más Karen la compu para poder estar siguiendo lo que el Señor nos da, esas características que el Señor nos da. Todos deseamos verdaderamente tener esos dones de parte de Dios. ¿Ya, Karen? Mira, si es preciso, y pon la otra, no te preocupes, no hay ningún problema, no te estreses. Así que bueno, esto es importante, el estar pendiente. En el faro los pastores van a estar pendientes para confirmar lo que Dios ya nos dio. También son una fuente de provecho para todos, pues dice la Escritura, pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. No es una maldición, no es algo que te vaya a caer mal. Todo lo que viene de parte de Dios es bueno y perfecto. Todo, absolutamente todo lo que viene de parte de Dios. Entonces, si viene de parte de Dios, es algo maravilloso que te va a ayudar en tu vida para provecho, primeramente a ti y a través de ti para muchas personas, para aquellos que quieran recibirlo, claro. Imparten fe, imparten bendición,
imparten sanidad y imparten liberación a otros. Pues dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El cristiano chorero, el cristiano de textirrollos nada más, no le crean. Definitivamente la Biblia nos dice que el creyente, el verdadero hijo de Dios, el que vive una fe activa, se manifiesta el Espíritu Santo. Porque Dios está vivo. Todo lo que viene de parte de Él tiene que tener un efecto. No nada más es pensarlo, no nada más es decirlo. Es vivirlo y mostrarlo, dejarlo que Dios muestre su gloria a través de nosotros. Entonces ayudan a la gente y la llevan, fíjense, a la obediencia. Pues dice Romanos 15:18, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los no judíos son los llamados gentiles en la Biblia, es decir, los que no somos judíos, lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y obras. Otra vez, no solamente te digo hazlo, yo te estoy mostrando con el ejemplo cómo hacerlo, pero en el poder de Dios. No en mi poder, no en mi cualidad, sino en el poder de Dios. Son las credenciales del creyente y sirven para la confirmación de la palabra. Como dice en Marcos 16:20, dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Fíjese, salieron, no se quedaron ahí en el templo, salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra. ¿Quién los ayudaba? El Señor, y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Y estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Reprenderán demonios, harán sanidades, etcétera. Pero son las señales que te deben de seguir a ti, porque tú estás con el Señor, tú vas siguiendo al Señor y a ti te van siguiendo las señales del Señor. Ella te preparó el camino, ya están todas las bendiciones ahí, y si tú vas en el camino correcto, en el camino de Dios, de acuerdo a su voluntad, entonces todas las señales te van siguiendo a ti y vas mostrando la gloria de Dios a quien te ve. No solamente das palabra, no solamente les hablas de Dios, hay millones de que hablan de parte de Dios o de Dios, pero los verdaderos cristianos que nos estamos formando en Cristo Jesús, no solamente hablamos, sino dejamos que el Espíritu hable a través de nosotros y lo mostramos con obras, con ejemplo de vida, para decirle, mira, no solamente te digo lo que dice la Biblia, te digo lo que hace Dios. Porque el decir es un deseo de lo que quieres ser, pero el hacer es lo que tú eres. ¿Cuántos dicen amén y me están siguiendo? Glorifican a Dios, obviamente, glorifican a Dios. Dice la palabra, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por eso ya tenemos meses orando, intercediendo con la palabra de Dios. Y hemos aprendido, el grupo de intercesores están aprendiendo a hablar cada día mejor la palabra de Dios. Y cuando tú oras la palabra de Dios, como Dios está comprometido con su palabra, entonces los cielos se abren y hay abundante bendición y vida eterna. O sea, no es que inventes palabras, no es que estés buscando palabras, no es que estés leyendo palabras. Estás viendo la palabra de Dios y con la palabra de Dios estás orando a Dios. Entonces, cuando dice, cuando hables, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da. Cada uno de nosotros, todos tenemos que ser servidores de Cristo. Todos. Nada de que el ministerio de servidores. Sí, está bien, ok. Pero toda la iglesia tenemos que ser servidores. Porque lo que sigue, que es seguir a Cristo, obedecer a Cristo, empieza por servir a Cristo. Sirviendo a Cristo le conoces. Y conociéndole lo amas. Y amándolo lo obedeces. Y obedeciéndolo ya nadie te para.
Ese es el orden de parte del Señor. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:11. Ahora, gózate, dele una ofrenda de palmas a Dios. Aleluya. Te decía que cada uno de nosotros ya viene dotado de parte del Señor. Ya tenemos los dones y tenemos el llamado de parte de Dios. No somos improvisados, no somos el Señor que nacemos y después dice el Señor, pues a ver Jaime, pues a ver para qué sirve. Y le voy a dar esto, a ver si lo hace. No, ya todos y cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en la mente de Dios. Y cuando estábamos naciendo, o antes de nacer, mira lo que dice la palabra en el Salmo 139, en el versículo 13, se lo voy a leer, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, oiga bien, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, escuche, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Toda su vida ya está por escrito. Toda la vida de cada uno de nosotros ya está por escrito en el libro de la vida de cada uno de nosotros. Y ahí está, de parte de Dios, donde dice, a Pati, yo te creé y vas a ir a esa tierra con el don de sabiduría y con el llamado de evangelista. Ahora, ya nació Pati, ya está aquí, está conociendo, te vas a acercar a mí para que te enteres y sea manifestado a través de tu vida lo que ya desde antes de la fundación del mundo ya te había dotado. ¿Para qué? Para que me sirvas. ¿Decimos amén? Y a cada uno de nosotros, no está pensando Dios a ver qué me da o qué méritos hago para que me dé. No. En primer lugar, ni siquiera lo merecemos. Y en segundo lugar, entendemos que todo es por amor de parte de Dios. Todo lo que nos da Dios es porque nos ama. Ese es el infinito amor de Dios. Así que vamos a entrar a los dones ahora sí. Vamos a empezar por los dones de revelación. Recuerda que tenemos una clasificación. Son 9 dones los que vamos a ver. Hay más descritos en la Biblia, pero vamos a concentrarnos en 9 dones. Primero los llamados dones de revelación. Revelan algo de parte de Dios. Y podemos decir que se refiere a comunicaciones sobrenaturales reveladas al corazón de quien ha recibido este don a través del Espíritu Santo. Comunicaciones sobrenaturales reveladas al corazón de quien ha recibido el don de revelación, de los dones de revelación. Es algo que viene de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Le va a comunicar algo para que se manifieste a través de esa persona. Y los dones de revelación son 3 descritos en la Biblia. Tenemos el don de palabra de sabiduría, tenemos el don de palabra de discernimiento de espíritu. Vamos a ver cada uno de ellos. Hoy vamos a ver el don de palabra de sabiduría. Este don, desde ahorita se los digo, desde este momento se los digo, todos debemos anhelarlo. Todos necesitamos sabiduría, todos. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor es tan maravilloso que nos dota de sabiduría y que debemos poderla detectar y saber cómo usar esa sabiduría de parte de Dios. Entonces la sabiduría es la función que nos permite usar con eficacia los conocimientos. En otras palabras, la sabiduría es el cómo hago lo que ya sé. Lo que ya sé. Si no sé, pues entonces no vas a saber ni cómo lo vas a hacer. ¿Sí me explico? Por eso, esa preguntita, lo que sabes, ¿lo sabes
o crees que lo sabes. Tienes que tener un fundamento. Así que en este caso, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y con la revelación, nos da sabiduría para saber cómo va a ser un efecto en mi vida esa palabra. ¿Sí me estoy explicando? Y cada uno de nosotros somos diferentes. Por lo tanto, tenemos que buscar a Dios para ver cómo opera la misma palabra, el mismo texto, en la vida de Isabel, en la vida de Marichuy, en la vida de Yassi, en la vida de Sarita, por favor. En cada uno de nosotros, cómo opera esa palabra. Y ponernos de acuerdo, nos pone de acuerdo el Espíritu Santo para derramar esa abundante bendición y vida eterna. Así que la recibe solo de manera sobrenatural el creyente que, mira, por medio de esta sabiduría, resuelve extraordinariamente los problemas en circunstancias difíciles y con ello le dan la gloria a Dios. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Sí? Muchos, poquitos, más o menos. Están llorando, ya quieren tirar la toalla, ¿cómo van? Sí. Y todos necesitamos sabiduría, todos. Sí, necesitamos algo extraordinario, porque el ordinario no nos ha funcionado. Entonces necesitamos algo extraordinario. Todos los días necesitamos sabiduría para saber cómo vivir el día. No es en automático. No es vivir lo mismo porque todos nos vamos a aburrir. Es vivir cada día de acuerdo con la sabiduría de Dios para saber cómo lo vamos a vivir. Entonces Dios manifiesta esta palabra de sabiduría de acuerdo con una necesidad concreta, ojo, una necesidad concreta y en un momento y en un lugar para su gloria y para manifestar el poder del Evangelio. No es así de que a cualquier cosa, no. Cuando estamos hablando del don, estamos hablando de una necesidad concreta. Una necesidad que tienes tú o tiene la iglesia o tiene el mundo. Y para ello va a venir la palabra de sabiduría a través de quien tiene ese don para poder resolver ese problema. Sí me explico. No es lo cotidiano. Es algo concreto, es algo especial. Entonces, este don le dice al creyente, número uno, cómo hacer las cosas. Esto es importante para el cristiano. No solamente es leer la Biblia, aprenderse la Biblia, tener mini institutos, pasar las pruebas y tener mucho conocimiento y repetir la Biblia. Eso no es. Necesitamos saber esto, cómo me lo pongo, cómo lo vivo, Señor, cómo vivo cada palabra. Estoy leyendo y ¿eso qué? ¿Eso qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué me quieres decir con esa palabra? Y ahí es donde entra la conexión con Dios para que te revele el cómo lo vas a hacer. Lo segundo es cuándo hacerlas, todo lo que el Señor te va a revelar. Él te dice el cómo y te dice cuándo. Y después de eso te dice qué. Y después de eso te dice por qué y te dice dónde. Todo eso de parte de Dios. Y cuando sigues este orden, entonces es perfecto y el resultado es perfecto para ti. ¿Alguien tiene algún problema que no ha podido resolver por años? ¿Nadie? Pues ya me ganaron. A ver, sí, tienen, ¿verdad? ¿Quién ya resolvió el problema de llevarse bien con la suegra? Eso está buenísimo, pero yo no puedo aplicar eso, Chonita. Yo la amo, Chonita. Me están dando malos consejos. Sí. ¿Quién tiene problema con su esposo? A ver las esposas. ¿Quién tiene problema con su esposo?
Gerardo, otra vez saliste a relucir. Sí. Miren, les digo, no, el matrimonio es lo más sencillo del mundo, de verdad. Es lo más sencillo. El problema son los que se casan, que no siguen el plan de Dios. Y ahí está el problema. O sea, haz de cuenta que te metes a una fábrica a trabajar, no sé, de soldador, pero no sabe ni qué onda con la soldadura. Y todavía dices, págame, pues ¿qué te voy a pagar si no sé ni hacer las cosas? ¿Sí? Mi hermana que estuvo en soldadura tardó 10 años en agarrar algo. No, sí. Entonces, se fija en la palabra, lo que es en la vida, necesitamos sabiduría de cómo hacer las cosas, pero necesitamos el conocimiento de cómo voy a hacer eso que ya estoy conociendo. Así que, ¿cuáles son esas fuentes de sabiduría? ¿Cómo puedo obtener sabiduría? Hay 3 fuentes. Una de plano no es recomendable, otra más o menos, y la otra sí, definitivamente. La primera, sabiduría de lo alto, sabiduría divina. Súper recomendada. ¿Sí? Esa es de todos los días. La sabiduría humana o natural, también. Necesitamos sabiduría humana de lo que son las cosas. Pero esta sabiduría satánica, no hay ningún diablo por aquí. Esa no. Ahora, la satánica obviamente siempre es mala. La humana o natural puede ser buena. De hecho lo es, pero también puede ser mala. Otra característica es que es imperfecta. Y otra característica es que es temporal. La sabiduría divina es perfecta y es eterna. Y es concreta para tu necesidad y la necesidad de la iglesia o de tu familia o del medio donde estés. Entonces la sabiduría divina es la sabiduría que usa los mejores medios para impulsar el reino de Dios y se manifiesta en el hombre espiritual, en el carnal no. El carnal dice, ¿qué onda, carnal? No, pues, ¿qué onda, loco? No. El carnal siempre anda en busca de los deseos de la carne y choca con los deseos del espíritu. ¿Por qué? Porque no vive una vida espiritual. Pero cuando activas tu espíritu y lo pones en relación con el espíritu de Dios, entonces sí se ponen de acuerdo. En la carta a los romanos Pablo dice eso, yo tengo un conflicto, porque sé hacer lo bueno, pero no lo hago. Este pecado que me trae loco, ¿qué hago? Estaba como desesperado disertando Pablo. Dice, en mi interior, en mi espíritu, me deleito en la palabra de Dios. Entonces, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de todo este problema? Y contesta, siguiendo el texto, es el Espíritu Santo de Dios quien te libra de la ley del pecado y de la muerte, o sea, la separación con Dios. Entonces necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos una vida espiritual y necesitamos el don de sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría natural es la habilidad para aplicar el conocimiento, la ciencia y la experiencia que uno tiene. La sabiduría divina es la habilidad para aplicar el conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios. ¿Sí? Lo natural, pues lo podemos aprender. Pero lo de Dios, solamente el Señor es el que nos lo puede dar. Entonces, mientras la natural pone suprema importancia a las cosas de esta vida, que son todas temporales, la divina piensa más allá de esta vida en cosas eternas y espirituales, ¿verdad? No es como la sabiduría natural. Y le ayuda al hombre a hacer un buen juicio entre las cosas naturales y las espirituales. Las cosas naturales, recuerda, son finitas, es decir, tienen un límite, son imperfectas y son temporales. Y a veces no son la solución concreta que yo estoy buscando. La divina tiene todo lo contrario, es una sabiduría que te da lo eterno, que te da lo perfecto y te da lo específico que tú necesitas. Entonces la sabiduría divina está disponible para todos. Eso es una buena noticia.
Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿alguien tiene falta de sabiduría? Vaya, algunos honestos dijeron que sí. Los demás son muy sabios, de seguro. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídela ¿a quién? A Dios, el cual da a todos, ¿cuánto? Abundantemente y sin reproche, y les será dada. O sea, no tienes que llenar todo un currículum y tienes que hacer no sé qué tantos trámites. Dice, necesitas sabiduría, yo lo sé, pídemela. Sí, ok, aquí la tienes. Y abundantemente, pero búscame. Acuérdense, pide, ya está. ¿Qué sigue? Búscame. Para que te enteres cómo la vas a recibir. Y después, ya que la recibiste y sabes el cómo, vas a saber cómo lo vas a hacer, en qué tiempo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer, qué vas a hacer. Esa es la sabiduría divina. La sabiduría divina no siempre viene por medio de un don particular. O sea, cuando dice que para todo está dispuesta la sabiduría, no está diciendo del don solamente. Todos necesitamos sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Para todas las cosas. Entonces, las escrituras animan al pueblo de Dios a buscar sabiduría porque esta sabiduría es necesaria ¿para qué? Para la vida cotidiana. ¿Cuántos son mamases o papaces aquí? ¿Tienen hijos entonces? ¿Está fácil ser papá o mamá para educar? Sé que van a decir que la culpa la tienen los hijos, ¿verdad? No, no. Es que él, es que ella, es que ellos, mis hijos, no me entienden, Y acuérdense que después les digo, ahora volteen su dedo. ¡Uy! Examinaos ustedes mismos, ¿verdad? Y busquen sus áreas de oportunidad. Necesitamos sabiduría para educar a un hijo. Necesitamos sabiduría en nuestro matrimonio, sabiduría en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que estemos necesitamos sabiduría para hacer las cosas, el cómo hacer las cosas. ¿Qué más? Obviamente el funcionamiento de la iglesia, necesitamos sabiduría para que funcione la iglesia de acuerdo a Cristo. ¿Y qué? Para la correcta manifestación de los dones del Espíritu. Es decir, fíjese, todos los dones necesitan la sabiduría. Puedes tener el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, etcétera, los que vamos a ver, pero necesitas saber cómo utilizarlos de parte de Dios. Eso se llama sabiduría. Entonces todos necesitamos sabiduría. Si tenemos el don, un don, necesitamos el don de palabra de sabiduría. Vamos a ver la definición. Lo que no es la palabra de sabiduría, primero. No es el desarrollo de la sabiduría humana, sino que obra por medio de lo sobrenatural. Es decir, no te hace más sabio naturalmente. De lo que tú sabes del mundo, de lo que tú has conocido del mundo, de la profesión que tengas, de la actividad que tengas, no es ahí donde te va a hacer más sabio divinamente hablando. No es por ahí, esa no es sabiduría divina que quiere operar en ti. No se puede obtener este don mediante el estudio y la experiencia, pero tampoco sirve como un sustituto de estos. No porque sepas más, no porque leíste más, no porque te aprendiste más, eres una persona sabia, ni tienes así el don de sabiduría. Necesita una operación de parte de Dios para saber cómo usar lo que sí sabes. Tú conoces la escritura, ¿sí? Has hecho estudios bíblicos, conoces los textos, conoces un libro, conoces, no sé, todo lo que viene en la palabra de Dios, pero eso no basta para decir, ahora ya soy sabio, tengo el don de sabiduría, porque esto lo tienes que saber cómo operar. Y hablamos de la multiforme gracia de Dios. Entonces necesitamos definitivamente saber de parte de Dios cómo lo va a operar en mí y a través de mí. Entonces el don sí puede operar. Tampoco, no es como algunos enseñan erróneamente la capacidad de sabiduría humana dada por Dios. Aceptar esto sería tan ridículo como suponer que la profesión médica representa los dones de sanidades. Sí, porque soy médico, tengo el don de sanidades, ¿no?
Tengo el conocimiento de la medicina, tengo el conocimiento de la enfermedad, de los tratamientos, y opero en forma natural. Y sí, hay buenos resultados. Obviamente los médicos nos ayudan a tener salud. Pero no es que tengas el don de sabiduría por eso, o el don de sanidad es porque sabes medicina. Porque entonces estamos rebajando a Dios, a lo natural. ¿Sí me explico cómo es esto? Entonces, no es una palabra de sabiduría, sino la palabra de sabiduría. Si decimos una palabra es como que decir, pues a ver qué pasa, si Dios quiere. No, aquí es algo concreto, es algo específico de parte de Dios. Tampoco solamente es la palabra sobre la situación, sino que es la palabra, respuesta o solución de Dios para esa situación específica. O sea, no es una alternativa. No estoy diciendo posiblemente con esto sanes, posiblemente con esto resuelvas tu situación. No, es la palabra específica para tu necesidad y te va a dar una solución concreta y perfecta de parte del Señor. Ahora, ¿qué es? Lo que sí es un fragmento nada más de la sabiduría de Dios que es dada por medios sobrenaturales para una ocasión particular, para un tiempo preciso. Los dones en general de Dios tienen esta característica. Son para algo en especial, para un momento en especial, para una persona en especial, que Dios ha designado para que edifique, para que tenga provecho la iglesia con esa persona que tiene el don. Entonces la habilidad dada por Dios para recibir revelación acerca de qué hacer en una situación una vez que se conocen los hechos. O sea, tienes que saber qué es lo que está pasando, por lo menos el problema que está sucediendo para saber qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer con el don de sabiduría. No es así como que adivinar, voy a adivinar a ver qué sucede, o creo que el problema está aquí. No, tú tienes el conocimiento, porque Dios te da el conocimiento, y entonces tú vas a ser específico para operar con el don de sabiduría y tener la solución a ese problema. Los propósitos que tiene ese don es habilidad para guiar al pueblo de Dios. Definitivamente, el pueblo de Dios tiene que tener una guía perfecta. El pueblo de Dios tiene que tener alguien que nos diga por dónde ir. De hecho, la palabra nos dice que Él ya preparó las buenas obras para que andemos en ellas. Ya está preparado. Ya están los planes hechos. ¿Cómo vamos a saber cómo hacerlo? Pues con sabiduría de Dios, con el don de sabiduría de Dios. Esa sabiduría para tratar los problemas personales de la gente. Cada uno de ustedes es una persona diferente. Y cada problema de ustedes es un problema diferente, con una perspectiva diferente. Puede ser más o menos una situación parecida, pero nunca va a ser exactamente igual. Cada uno tiene una mente y tiene un corazón diferente a todos los demás. Necesitamos preguntarle a Dios, Señor, muéstrame qué es, cómo es lo que quieres hacer. Cuando usted me pide un consejo, yo inmediatamente le estoy preguntando a Dios. No estoy buscando en mis archivos de lo que sé. Le estoy preguntando a Dios qué me quieres mostrar de esta persona y qué es lo que necesita esta persona. Necesito de tu sabiduría, no de la mía. El consejero así debe de ser, tener la sabiduría de Dios para una persona en específico y saber qué hacer. ¿Qué es lo que viene a decirte? Tercero, sabiduría en tiempo de guerra. O sea, cuando tienes crisis, saber qué hacer. ¿Alguien de aquí está endeudado? ¿Sí? Qué mala onda. Hay que pagar. No. Y cuando tenemos una deuda, muchos hemos cometido el error de dejarnos llevar por una financiera, por una casa de empeño y empezamos a destapar un hoyo para tapar el otro y total tenemos una bola de hoyos así como los baches que tenemos aquí en Veracruz y entonces ya decimos, ¿y ahora qué hago? Ya no me alcanza ni la vida para poder pagar. ¿Sí? O una crisis en el matrimonio, o una crisis con los hijos. ¿Sí?
o alguien que nos está atacando o que nos quiere perjudicar. Necesitamos sabiduría de parte de Dios para poderlo resolver. También sabiduría para gobernar la iglesia, para poder tener el gobierno de las almas de Dios, y almas que todos tienen llamados, tienen dones, son especiales para Dios, nadie es más, nadie es menos. Así que el que está al frente es el principal, debe ser el principal servidor y enseñar a servir, no ser servido, no ser el jefe, sino ser verdaderamente un mentor, ser un maestro, ser un pastor de parte de Dios, pero con sabiduría para poder gobernar y para poder hacer los cambios, las estructuras y ver qué hace esta persona, cómo resolver los conflictos. Aquí no hay conflictos, todos se llevan muy bien, así que yo no tengo problemas de eso. Y poder ver cómo podemos bendecir. También sabiduría para la vida cotidiana y para ganar almas, obviamente. ¿Sí? Yo no les enseño 1, 2, 3, ¿verdad? A nadie le enseño para ganar almas, van a ser 1, 2, 3. Les enseño las bases, les enseño los principios de parte de Dios y les enseño cómo relacionarse con el Espíritu Santo para que cada caso particular tenga la sabiduría de parte de Dios y puedan ganarse esa alma. Acabamos de ver el ejemplo, 3 almas. 3 almas. Y aquí está el instrumento. Calladita, calladita, pero ahí está el instrumento. ¿Sí? ¿Verdad, Marichuy? La agarraba a patadas y le decía, órale, a ver. Sí, a Gerardo, quién sabe cuántas veces le dijo que cuidado. O sea, con sabiduría. Solamente la sabiduría de Dios opera en un alma. ¿Quién convierte el alma? Cristo. Nosotros no. Entonces no podemos ir por medios naturales, inventando campañas y congresos y para allá y para acá y bla, 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 bla. No. Donde 2 o 3. Mira, llévate bien con 2 o 3 y en el día del juicio me hablas. Si lo lograste, pásale. En casa, ¿cuántos tenemos? Al esposo, tal vez 2 hijos, 3 hijos, somos 4 o 5. Con eso tienes. Esa es tu iglesia. Gobiérnala bien, pero necesitas ¿qué? Sí, digan. No, ahorita no puedo, estoy ocupado. Entonces necesitamos tener esa sabiduría de parte de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta la palabra de sabiduría? ¿Sí? Porque esto necesita una manifestación de parte de Dios. Dios tiene la capacidad de operar de múltiples formas. La multiforme gracia de Dios. De tal manera que no resulta extraño que exista más de una forma de manifestar el don de sabiduría. Necesitas la guía del Espíritu Santo con sabiduría para que entonces operemos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él tiene previsto para nosotros. Recuerda que dice la Escritura que el Espíritu Santo nos habrá de enterar lo que ha de venir. Como pastor tengo que estar pendiente de Dios. ¿Cómo me quiere dirigir? ¿Cómo quiere dirigir a su iglesia? No yo, sino Él. Y hemos visto lo maravilloso que ha sido. 2019, antes de que saliera la primera noticia del COVID, antes de que se viniera todo ese problema de la pandemia, recuerdan que el Señor me dio la visión y dijo, todos a la casa, todos a la casa. No sé, pero eso me dijiste y eso vamos a operar y hicimos todo el esquema y empezamos todo el mejor en familia. Con el fundamento de la Escritura. Cuando habla el Señor, dice, yo soy tu Dios, soy tu único Dios, y esto que yo te he enseñado, lo vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te bañes, cuando vayas al baño, cuando vayas a la esquina, cuando vayas a cualquier lado, tú vas a estar enseñando con el ejemplo lo que yo te enseñé, quién es Dios. ¿En dónde? En casa. ¿Y quién iba a pensar? Eso fue por noviembre más o menos, que en marzo se declaraba la pandemia y todos a la casa. Pero ya teníamos 4 meses
de anticipación, preparándonos para el Zoom, preparándonos para estar en casa, para estar con la botana algunos, ¿verdad? Pero todos en casa. Muchos matrimonios quebraron, muchas familias se desesperaron, ¿sí? Muchos decían, ¿que todavía vives aquí? ¿Sí? ¿Quién eres tú? Pues soy tu esposo, ¿verdad? O soy tu esposa, soy tu hijo. ¿Sí? ¿Y a qué escuela vas? Detalles como eso, créanme que sucedieron, porque se ha perdido o se perdió la visión de que lo más importante es tu familia. Aprende a amar a tu familia. Desde el seno del hogar, aprende a compartir a Cristo en tu familia. Ama a tu familia. Y entonces nos puedes contar que eres un cristiano. Alguien insiste en llamarme, pero le voy a decir que no. Bueno, entonces, impresiones del Espíritu o intuición espiritual. Oír la voz del Espíritu con el oído espiritual. ¿Cómo oyes la voz de Dios? Les he dicho lo que aprendí de Paul Yong-Gi, del coreano. La voz de Dios es como un pensamiento. ¿Tú tienes pensamientos? Gloria a Dios. Esos pensamientos, ¿tú te estás escuchando? Nos escuchamos, ¿verdad? Y esos pensamientos te hablan a ti, eres tú hablándote a ti mismo. Cuando tienes comunión con Dios, cuando tienes intimidad con Dios, cuando conoces la palabra de Dios, aunque sea un texto, y dices, Señor, habla mi vida, viene y se tiene que callar. Hay quienes, es que Dios no me habla, es que no estás callado. Entonces, cuando tú llegas a ese momento que te callas, apagas el celular, la televisión, los niños, al perro, al gato, todo, y estás atento completamente a Dios, dice, Señor, habla mi vida con tu palabra, y como tú conoces su palabra, vas a identificar la voz de Dios, el pensamiento que Dios te está hablando a ti. Y es maravilloso, es súper maravilloso. Hay momentos en mi vida en que estoy, no sé, hablando, esperando, leyendo la Biblia, en fin, y empieza a hablarme Dios. Y yo agarro un papelito o algo y anoto. Tengo mis garabatos, después no sé qué puse, pero le pido al Espíritu Santo traducción y lo anoto. Y Dios me está hablando y lo confirmo con la palabra de Dios. Tengo que confirmar con la palabra de Dios lo que Dios me está hablando, para ir reconociendo su voz. Dice Jesús, mis ovejas reconocen mi voz. Decimos amén. Entonces, es como en tu casa tú reconoces quién te está hablando, ¿no? Cuando es la mamá, esa es la mamá, ¿verdad? Sí. El papá, hola, mi vida. Somos diferentes. Sí. ¿Conocen alguna mamá regañona? Monse, perdón, ¿conocen a alguien por ahí? Entonces tú vas reconociendo esa voz, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel le hablaba a Dios, ven. Y él iba con su sacerdote. No, yo no te hablé. Hasta la tercera que dijo, no, es que no soy yo, es el Señor, te está hablando el Señor. Así que sí podemos escuchar a Dios. ¿Se animan a escuchar a Dios? Háganlo de esa manera, Dios le va a hablar hoy. Sueños, visiones y éxtasis. O sea, a través de sueños, a través de visiones, el Señor te habla también y te va orientando en su voluntad lo que tienes que hacer. Ahorita rápidamente se me vino a la mente que tengo de frente a mi hija Karen. Tenía, no sé cuántos años tenía cuando lo del cráneo, el cerebro. 3, más, ¿no? Bueno, 3, 4 años, era una niña chiquita. Y que le dolía la cabeza y empezó a ver doble.
Y te entra la angustia de papá, ¿no? Te entra la angustia y dice, ay, entonces la llevé al neurólogo, le hicieron tomografía, todo normal. Y una noche, estando yo plácidamente dormido, ¿sí? Toc, 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 le habla el señor y me pone a Karen en un sueño. Y Karen no hablaba bien todavía. Bueno, hasta la fecha todavía no habla. Pues, le estoy ayudando a Karen. Y me dice Karen, dice papá, yo no tengo una bola en el cerebro. Necesito que tú me atiendas como me atendías antes. No le digo cuánto lloré. Por tu culpa, Karen. ¡Qué revelación! ¡Qué tremendo! Y obviamente salió normal, no tenía nada, era eso. Y así como tantas cosas que pueden suceder en la vida, a través de una visión, a través de un sueño, pero es que estás conectada con Dios, o estás conectado con Dios, estás pensando en Dios, estás en la palabra de Dios, obviamente que hay una conexión. Desconectado, obviamente que no pasa nada. Está bien, vivificación o aplicación de las escrituras es la fuente principal para adquirir conocimiento y sabiduría humana. Sí, de parte de Dios a través de la escritura, su palabra te da a conocer quién es Él y cómo es Él, cómo opera Él. Entonces necesitas vivificarlas como a través de tu fe, aplicando esa palabra de Dios. La profecía también. Cuando es una palabra profética para ti, y no quiere decir que te está dando el don de profecía, tú no puedes tener el don de profecía, pero sí puedes tener profecía en tu vida. Incluso quien tiene don de profecía puede ser que nada más una vez en la vida lo use, pero bien usado. Pero cuando viene este don de sabiduría y te da una palabra profética para poder orientarte en lo que Dios te quiere prevenir o te quiere decir o te quiere corregir o te quiere avivar algo, entonces la recibes y es sabiduría de parte de Dios. También la unidad entre los líderes espirituales. Miren, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. O sea, el hombre solo es un peligro. ¿Sí? Entre líderes espirituales, entre los pastores es una cosa bella ponernos de acuerdo. ¿Sí? Pero estamos aprendiendo cada día más lo que dice el salmista, juntos y en armonía. Dice, donde estás junto y en armonía, dice, ahí es donde derramo bendición y vida eterna. Si no están juntos o si no están en armonía, no puedo operar. Hay división entre ustedes. Entonces, en la iglesia es lo mismo, en la familia es lo mismo aplicado. Tenemos que tener unidad. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos una palabra? Bueno, la palabra de sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, no te confunde, ni hipocresía. Tú tienes que tener en mente todo ese filtro para saber esto sí es palabra de Dios. Esto no es palabra mía, no me lo estoy inventando, no es lo que viene en la película que acabo de terminar de ver, etcétera, etcétera. No, es palabra de Dios, porque tiene todas estas características. Aplico mi filtro con la escritura y me doy cuenta que sí es de Dios. La confirmo, obviamente. Que nunca se nos olvide lo siguiente, Jesucristo es la sabiduría de Dios, lo dice la palabra, 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuánto le dan ofrenda de palmas al Señor, nuestro Dios? Pues, la palabra de sabiduría es el primer don mencionado y también es necesario en la operación de todos los demás dones. Necesitamos sabiduría para operar con todos los dones. Es evidente y es esperado que sin sabiduría los demás dones no pueden operar en la dirección de Dios. Y tiene una conexión con el conocimiento íntimo y profundo de Dios. La sabiduría de Dios, usted dése una vuelta por Proverbios 8 y va a embelezarse lo que dice la Escritura
acerca de cómo plantea la sabiduría. Yo la sabiduría viví contigo antes de la fundación del mundo, y te dice, con la sabiduría creamos el universo, con la sabiduría la tierra, con sabiduría llenamos la tierra. ¿Con qué? Con la sabiduría. Conocemos lo profundo de Dios. Conoce la sabiduría de Dios, conoce lo profundo de Dios. Entonces, dice Efesios 1, 17, 18, ya estoy terminando. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Es algo que tenemos que orar y orar por los demás. ¿Quieres orar por alguien todos los días? Dile, Señor, dale espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Porque si te conocen a ti y tienen una relación contigo, yo me voy a llevar bien. ¿Me va entendiendo? Y si yo tengo sabiduría y revelación de quién eres tú y cómo eres tú, me voy a conducir sabiamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y también dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? La inteligencia, bueno, es el que tienes mucho conocimiento. La sabiduría te dice cómo usar ese conocimiento. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Número 2, agradándole en toda buena obra. Y número 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos esa sabiduría. Necesitamos a Dios. La palabra sabiduría tendrá un papel trascendental en la iglesia de los últimos días. Existe un bombardeo terrible de tanto concepto, de tantas versiones, de tantas definiciones, de tantos mesías, de tantos descubridores del hilo negro, que vaya, si no estás bien cimentado en la palabra y no tienes la sabiduría de Dios, fácilmente te confundes. Un día eres de los negros, un día eres de los blancos, otro de los rojos, otro de los azules. No estoy hablando de partidos, y otro día eres de esto, del otro. ¿Por qué? Porque estás confundido, no sabes a dónde ir. Hay tanta cosa, hay tanta con el internet, es buenísimo el internet, pero es un escaparate de tantísima información que para que no caigas en el error, tú necesitas tener bases, tener la escritura para poder confirmar y comprobar que es de parte de Dios y no de parte del mundo. Así que es imperativo que conozcamos la voluntad de Dios en todos los asuntos de su reino, dando mayor enfoque en y desde mi familia. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y estamos en familia, queremos la familia. 2, si solamente es el matrimonio, son 2. Es un hijo, ya son 3. Y la palabra dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Ahí voy a estar yo. Y les voy a hacer conocer mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y si tú haces mi voluntad, entonces tendrás resultados buenos, agradables y perfectos. Decimos amén. Entonces, ¿en dónde? En mi familia, en mi casa. ¿Cuánto tiempo utilizas en tu familia? ¿Cuánto tiempo utilizas en la calle, no? Para ir para acá. O viendo la tele, o viendo no sé qué. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu familia? ¿Cuánto tiempo hablas con tu esposo? ¿Te comunicas con tu esposo? No chismeas con tu esposo, hablas con tu esposo. ¿Cuánto tiempo inviertes con tu esposa para conocerla, para conocer qué hay en su corazón, para orar por ella, para protegerla, para proteger sus emociones, sus sentimientos, ser la cabeza que dirige ese hogar, porque tiene la certeza de la guía, de la sabiduría de Dios? Y como cabeza, como hombre, sabes qué hacer y le dices, Señor, yo sé que tú me has dado, así que esposa mía, no te preocupes, vamos a hacer esto. Y vamos a educar así a mis hijos. A mí no voy a depender de la escuela para que eduquen a mis hijos. Yo tengo la responsabilidad y yo asumo la responsabilidad porque tengo un Dios maravilloso que me da sabiduría en abundancia sin reproche. Así que yo tomo esa noticia,
tomo esa gran noticia, tomo esa gran voluntad que sí es de Dios y la aplico en mi vida. Y entonces empiezo a disipar muchas cosas con la palabra de Dios vivida, entendida, aplicada, y entonces tener resultados no temporales, eternos. Porque todo lo que hacemos de parte de Dios es eterno y para siempre. Cuando tú utilizas la palabra de Dios, usas la voluntad de Dios, estás en la voluntad de Dios, estás en la eternidad. El resultado tal vez no lo estás viendo ahorita, no lo estás viendo dentro de un mes. Tal vez ya te fuiste de este mundo y no lo viste, pero por fe sabes que ese resultado ya se dio en el cielo y en su momento se va a manifestar aquí en la tierra. Eso lo creo con todo mi corazón. Yo sé que muchas cosas no las voy a ver aquí, pero ya las vi en fe. Eso es caminar en la sabiduría de Dios. Y entonces estar todos los días vas a estar activo, no te vas a dar tiempo para otras cosas. Y todo el tiempo vas a estar conectado con Dios, y todo el tiempo vas a estar pendiente de la voz de Dios, y todo el tiempo vas a preguntarle al Señor qué hago. Sobre todo en los momentos difíciles, saber sabiamente cómo proceder en cada momento difícil. Cómo unificar a la familia, cómo bendecir a tu familia, cómo bendecir a tu prójimo, cómo bendecir a Dios. Así que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad, que a la vez es un gran privilegio, el poder contar con el Espíritu Santo que hoy derrama sobre cada uno de nosotros. Hoy es un gran día. Y tú estás aquí no porque te invitaron o por casualidad. Lo creo que el Señor te trajo aquí, a este lugar. Y no estás hablando que si es mejor lugar o peor lugar, no. Nada más. Y en este lugar estás recibiendo la palabra de Dios. Pero principalmente tienes que estar recibiendo la bendición que tiene preparada para ti específicamente. Date el momento, este momento, dátelo a ti y dáselo a Dios. No sé qué tan creyente seas, no sé qué tanta fe tengas en la palabra de Dios, en Dios. Lo que sí sé es que Dios te ama. Lo que sí sé es que Dios ya te dio un don. Lo que sí sé es que antes de la fundación del mundo ya te había dotado de todo lo necesario, divinamente hablando, para que cumplas el propósito de Él aquí en la tierra. Lo que sí sé es que para el que cree, todo le es posible. Lo creo, lo vivo, lo he visto y lo seguiré viendo y lo seguiré experimentando para gloria de Dios. Dale una ofrenda fuerte de palmas a Dios. Gracias, Señor.